Hola, en esta segunda sesión dedicada al teorema de Laurent y a las series de Laurent, vamos a ver algunas consecuencias de este teorema. Recordamos que el teorema de Laurent nos dice que si tenemos un punto en el plano complejo y una función que es holomorfa en el anillo, con centro en el punto Z0, radio interior 1 y radio exterior R2, con R1 estrictamente menor que R2, entonces podemos encontrar siempre una sucesión doblemente indexada de números naturales o bien una sucesión de números enteros, tal que la serie que va de menos infinito a infinito de las n's por z menos z0 elevada a la enésima potencia, converge absoluta y uniformemente a la función f de z en la cerradura de un anillo con centro en Z0, radio interior R3, radio exterior R4, donde R1 es menor que R3, menor que R4, menor que R2. Para los puntos en la frontera no sabemos nada, pero para cada punto en el interior sí podemos encontrar un anillito en donde nuestra función sea, donde esta función que es holomorfa acepte este desarrollo en serie de potencias. Entonces, la sesión pasada vimos algunos ejemplos de cómo funcionaba encontrar la serie de potencias de una función holomorfa en un anillo. Pero no solo eso, el teorema de Laurent además nos dice que estos coeficientes están dados de manera similar a como obteníamos los coeficientes de la serie de Taylor en el teorema de Cauchy. Es decir, los coeficientes Cn son 1 entre 2pi, la integral a lo largo de la circunferencia con centro en Z0 y radio R, donde R es algún número entre R1 y R2, de f de z sobre z menos z0 elevado a la n más unésima potencia diferencial de z. Y estos son para cualquier número entero n. Y no solo eso, sino que tenemos que hay una única serie que converge uniforme y absolutamente a f de z en la cerradura de un anillo con centro en Z0, radio interior R3, radio exterior R4, donde R3 y R4 son números que están entre R1 y R2, satisfaciendo estas condiciones. Como consecuencia de este teorema, pues vimos que podíamos clasificar los distintos tipos de puntos singulares de acuerdo con su desarrollo en serie de Laurent. Entonces, donde a la parte que va desde menos infinito hasta menos 1 de Cn z menos z0 elevado a la n, lo llamamos la parte principal. Entonces, supongamos que tenemos una singularidad aislada de una función f, que es holomorfa en un anillo, con centro en Z0, radio interior 0 y radio exterior R para algún R, número real positivo. Entonces aquí tenemos su serie de Laurent. Entonces tenemos que el punto Z0 es una singularidad removible si la parte principal de la función en el punto Z0 es 0. Es decir, si Cn es 0 para todo n negativo. Entonces nuestra serie va a ser de la forma C0 más C1 por Z menos Z0 más C2 por Z menos Z0 al cuadrada más etcétera, etcétera. Vamos a tener que es un polo de orden K si la parte principal es finita. Es decir, si la función f de z es la suma desde que n vale menos k hasta infinito de Cn por Z menos Z0 a la n. Así pues, tendremos una parte donde estas tendrán exponentes negativos, que sería la parte principal, que es finita, y otra parte que tiene exponentes no negativos, que corresponde a la parte holomorfa. Y vamos a decir que la singularidad es esencial cuando y solamente cuando hay una infinidad de términos en la parte principal de la función, de la serie de Laurent asociada a la función
F. ¿Y esto cómo se demostraba? Bueno, si teníamos una singularidad removible, pues por definición esta se puede extender a una función holomorfa g de z en una bola con centro en z0 y que quepa dentro de nuestro anillo unión el punto z0. Por ser la función holomorfa, admite un desarrollo en serie de Taylor fuera del punto z0, pero fuera del punto z0, por la unicidad de la serie de Laurent, las funciones f y g coinciden. ¿Ok? Y entonces, ¿qué significa? Que por la unicidad de la serie de Laurent, la parte principal de la función f de z es 0, es decir, Cn es igual a 0 para cada entero negativo n. Y recíprocamente, si f admite un desarrollo en serie de Laurent, suma desde 0 hasta infinito de Cn menos z0 a la n para z distinto de z0, pues esa se extiende como C0 en z igual a z0. Entonces, como consecuencia de eso, esta serie converge a una función holomorfa que estamos llamando g de z en una vecindad de z0 y que en z0 vale c0. Y fuera de z0, dentro de la vecindad donde nuestra función es holomorfa, las dos funciones coinciden. Luego entonces tenemos que la singularidad z0 es removible si solo si la parte principal de la función f es 0. Para la segunda parte, queremos demostrar que tenemos un polo de orden k para algún entero k, si c subíndice, para algún k positivo, c subíndice menos k es distinto de 0, y para cualquier n mayor que k, c subíndice menos n es igual a 0. ¿Ok? O si quieren, para esto pasa para cualquier n en z. Entonces, supongamos que f tiene esta forma. Entonces, fíjense que cuando tienen n igual a menos k, pues aquí les quedaría cn sobre z menos z0 a la k. Muy bien, entonces ya que tenemos esta expresión, si tomamos esta expresión y la multiplicamos por z menos z0 elevada a la potencia k, lo que obtenemos es este producto, este término por esta serie. Pero ¿eso qué nos está diciendo? Como este es independiente del índice n, lo podemos meter y nos queda que esta expresión coincide con la suma desde menos k hasta infinito de c subíndice n que multiplica a z menos z0 elevado a la n más k. Por leyes de exponentes simplemente sumo los exponentes. Pero al hacer eso, cuando n vale menos k, este término corresponde a c subíndice menos k por z menos z0 a la 0, que es una constante. Luego tendríamos c subíndice 1 menos k por z menos z0 y así sucesivamente. Es decir, esta expresión suma desde que m vale 0 hasta infinito de c subíndice m menos k z a la m, donde m es igual a n más k, está representando una serie de potencias y por lo tanto es una función holomorfa. Pero si esto es una función holomorfa, el límite cuando z tiende a z0 de este producto va a ser 0. Va a ser c subíndice menos k. Y entonces si este c subíndice menos k, estamos diciendo que el límite existe. Por lo tanto, de acuerdo con las propiedades que mostramos la vez anterior, tenemos que la función f tiene un polo de orden k en el punto z0 y recíprocamente. Entonces, la clase pasada ya habíamos dicho, f de z tiene un polo de orden k en el punto z0 si el límite cuando z menos z0 a la k por f de z existe y es el mínimo entero para el cual existe. Si lo hacemos a la k más 1, vemos que nos da 0. Pero ya con z menos z0 a la k, tenemos que este existe. Y va a ser c subíndice menos k, que por hipótesis es
distinto de cero. Y finalmente, si tiene una singularidad esencial, por definición no puede ser ni removible ni polo. Si fuera removible, todas las C subíndice n para n negativos serían cero. Si fuera polo, solamente un número finito de estas C subíndice n para n es menor que cero serían distintas de cero, pero como es esencial, negando las dos afirmaciones anteriores, pues tenemos que hay una infinidad de términos de la forma Cn con n menor que cero que son distintas de cero y recíprocamente. Muy bien. Siguiente definición. Vamos a decir que si una función es holomorfa en un conjunto abierto, salvo un punto aislado z0, y si podemos encontrar un número suficientemente pequeño para que el anillo con centro en z0, radio interior 0 y radio exterior r esté contenido en omega, entonces la expresión anterior que nos garantiza que existe el teorema de Laurent se llama la serie de Laurent de la función f en el punto z0. Entonces no me acuerdo si ya había dado esta parte de la definición o no, pero esa serie que nos garantiza que existe el teorema de Laurent en estas circunstancias se llama la serie de Laurent. Y el coeficiente c subíndice a la menos 1, que corresponde al término 1 sobre z menos z0, se llama el residuo de la función f en el punto z0 y lo vamos a denotar el residuo de la función f en el punto z0. Una propiedad fundamental que tiene el residuo de la función f en el punto z0 es que es el único término con la propiedad que si a f de z le quitamos c subíndice menos 1 sobre z menos z0, la función ya tiene primitiva. No estoy diciendo que sea holomorfa, simplemente estamos diciendo que tiene una primitiva en una vecindad del punto z0. ¿Por qué? Por ejemplo, el siguiente término todos los términos con exponente mayor o igual que 0, ya sabemos que podemos integrar z menos z0 a la n y obtenemos nuevamente una función holomorfa. Si tenemos que n es menor que 2, pues 1 sobre z menos z0. Si es menor que 2, sabemos que z menos z0 a la n también tiene una primitiva. ¿Por qué? Porque la derivada de z a la n es nz a la n menos 1. Pero la única que no tiene una primitiva bien definida en una vecindad del z0, salvo el z0, es esta, porque su primitiva debería ser la función logaritmo. Y no podemos definir de manera continua una función logaritmo en una bola con centro en z0 y radio r, ya que al tener una rama de logaritmo estamos quitando aquí toda una rebanada. ¿Sí? Entonces necesitamos quitar este término para tener una primitiva. ¿Nuestra primitiva puede tener parte principal? Sí. ¿Ok? Entonces tengo una parte holomorfa y una parte principal. Pero al quitar esto, nuestra función ya tiene primitiva y eso es lo que nos va a permitir hacer integrales de manera sencilla. Bueno, nuestra primera proposición que nos empieza a preparar para el teorema del residuo es el siguiente. Si tenemos una función holomorfa en un conjunto abierto conexo omega, salvo el punto z0, de manera que el punto z0 sea una singularidad aislada de la función f, con residuo c subíndice menos 1, y si la bola cerrada con centro en z0 y radio r para r suficientemente pequeña, menos el punto z0, está contenido en el conjunto omega, evidentemente, menos z0, y consideramos la circunferencia con centro en z0 y radio r, recorrida una vez en sentido levógiro, es decir, en sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces, al integrar la función f a lo largo de la curva gamma,
obtenemos 2pi veces el residuo de la función f en el punto z0. ¿Cómo se demuestra esto? Pues la idea para demostrar esto es simplemente considerar la serie de Laurent e integrarla. Bueno, como z0 es una singularidad aislada de f, como consecuencia del teorema de Laurent, esta función admite un desarrollo en serie de Laurent, es decir, una expresión de la forma suma de menos infinito infinito de Cn por z menos z0 a la n, que converge a f de z de manera absoluta y uniformemente para z distinto de z0. Y por lo tanto, integrar esta función equivale a integrar esta serie. Pero como la serie converge absoluta y uniformemente, pues podemos intercambiar esta suma con este integral. ¿Ok? Y entonces fíjense que nos quedan solamente términos de la forma Cn por z menos z0 a la n. Esta integral no me afecta el Cn, lo podemos botar fuera. Y ya dijimos, z menos z0 a la n tiene primitiva si n es distinta de menos 1. Entonces, como consecuencia del teorema fundamental del cálculo, si nuestra función tiene primitiva y estamos integrando a lo largo de una curva cerrada, evaluar la función en el punto final menos el punto terminal es evaluar la función exactamente en el mismo punto. Y por lo tanto esto se anula, sobreviviendo nada más la integral a lo largo de gamma de c subíndice menos 1 sobre z menos z0. ¿Sí? Entonces toda esta, simplemente, toda esa serie infinita se reduce simplemente a esto. Sacamos el c menos 1 y nos queda la integral a lo largo de gamma de z menos z0 a la menos 1 diferencial de z, que es el número de vueltas que le da la curva al punto z0. Pero por la definición de gamma dijimos que gamma es la curva, bueno, es la circunferencia que le da la vuelta a z0 una vez en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces por eso nos queda aquí 2pi por c subíndice menos 1. Entonces, acuérdense que el integral de diferencial de z sobre z menos z0 es lo que antes habíamos llamado el índice o número de vueltas de la curva alrededor del punto z0. Entonces aquí es 2pi por el residuo de la función f en el punto z0. Perfecto. Bueno, dentro de todos los tipos de funciones que pueden tener singularidades, hay algunas que tienen un comportamiento especial con respecto a otras. Y algunos de estos tipos de funciones son los que vamos a llamar funciones meromorfas. Entonces vamos a suponer que tenemos un conjunto abierto no vacío, un subconjunto discreto, es decir, un conjunto cerrado donde todos sus puntos son aislados, y f una función que es complejo evaluada y holomorfa en omega salvo el conjunto discreto E. Entonces vamos a decir que esta función es meromorfa en el conjunto omega si cada punto de E es un polo de la función f. O sea, va a ser una función va a ser meromorfa si solamente acepta polos como singularidades. Si tiene un esencial, no fue meromorfa. Si tiene una removible, no fue meromorfa. Solamente le estamos pidiendo que sus singularidades sean tipo polos. Y los polos pueden ser de distinto orden dependiendo de en qué punto nos estamos parando. Un poquito más adelante doy ejemplos. ¿Sí? Entonces voy a hacer esta sesión de teoría, la próxima sesión de ejemplos. Bueno, entonces dijimos, una función es meromorfa si para cada uno de los puntos Wn podemos encontrar una función holomorfa en una vecindad del punto W y un entero positivo que depende del punto que estemos tomando, de manera que f de z es cociente de esta función holomorfa sobre z menos z0 a la nw. Entonces aquí nw sería el polo del orden w. Y estamos suponiendo que g subíndice w evaluado en w es distinto de 0.
Entonces ya localmente esto ha sido cociente de dos funciones holomorfas en la vecindad U subíndice W. Luego, si f es una función meromorfa en omega, pues ya sabemos que cuando nos hacemos que z tiende a z0, el módulo del límite cuando z tiende a z0 de f de z se va al punto al infinito. Pero ¿esto qué significa? Que el módulo de f de z está creciendo hacia el infinito. Pero entonces podemos decir que en cada uno de los puntos w que están en E, pues la función f de z se puede extender definiéndola como infinito, pero ya no en el plano complejo, sino en el plano complejo extendido. Entonces, podemos pensar una función con polos como una función que va de un conjunto omega del plano complejo en la esfera de Riemann, es decir, en el plano extendido. Bueno, entonces ahora, para no hacernos bolas entre f's y f's tildas, pues a todas las voy a llamar f y voy a estar suponiendo que a un polo lo está mandando siempre al punto al infinito. Y además con la métrica cordal, la función f tilde, esta que definimos antes, es una función continua. Bueno, por definición de polo, tenemos esta situación y ya tenemos nuestra función continua. Entonces, ¿qué podemos pensar? Nuestras funciones meromorfas, pues son holomorfas como funciones que van del plano complejo en la esfera de Riemann. Y en la esfera de Riemann es donde podemos remover la discontinuidad. Entonces, las removibles, de entrada, podríamos remover la discontinuidad en C. Las meromorfas podemos remover la discontinuidad en la esfera de Riemann. Cuando veamos algunos ejemplos de transformaciones de Möbius, no me voy a esperar hasta allá, ya voy a empezar a dar esos ejemplitos, para que veamos cómo funciona esto, ¿ok? Bueno, siguiente lema, sea una función que es holomorfa en el anillo con centro en el punto Z0, radio interior 0 y radio exterior R para algún R positiva. Y supongamos que tenemos expresada f en su serie de Laurent en una vecindad del punto Z0. Entonces, una función va a ser meromorfa en el punto Z0 si su parte principal en una vecindad del punto Z0 es finita, ¿ok? Que de acuerdo con lo que habíamos visto antes, pues eso significaba que Z0 era un polo de nuestra función. Bueno, si tenemos que f sea meromorfa y nos fijamos en una bola centrada en Z0, pues podemos encontrar siempre dos funciones holomorfas con una de ellas que no se anule en los puntos que están cerca de Z0, de manera que la función holomorfa g de z es el producto de f por h dentro de la bola con centro en Z0 y radio R, pero no en Z0, porque acuérdense que f en Z0 no queda bien definido, aunque este producto sí. Entonces, ¿qué significa eso? Pues significa que esta función h de z la podemos escribir como una función holomorfa que está multiplicando a z menos z0 a la orden del polo z0, que es lo que está diciendo esta parte de aquí. Y la función phi evaluada en z0 es no nula. Y por continuidad, si es no nula en un punto, pues puedo encontrar una vecindad chiquita alrededor del punto z0 donde la función no se anule. En particular, el cociente de funciones holomorfas donde el denominador no se anula es holomorfa en toda esa región. Entonces, como dijimos,
pues si tenían esta vecindad, pero como estas singularidades son aisladas, puedo encontrar una vecindad más chiquita, chiquitita, donde mi función no se anule. Y entonces aquí es donde definimos la función g sobre phi, que es holomorfa en esta vecindad. Y por ser holomorfa admite un desarrollo en serie de Taylor. Pero sabíamos que la función f de z es z menos z0 a la n, aquí con esta parte de aquí. Sabíamos que f de z por la función h de z es g de z, pero h de z es este producto. Entonces estamos diciendo que z menos z0 a la n por phi de z por f de z es g de z. Entonces este lo pasamos dividiendo para el otro lado y estamos diciendo que z menos z0 a la n por f de z es igual a g de z sobre phi de z, que es una función holomorfa. Entonces dividimos ahora sobre z menos z0 a la n, que es simplemente hacer un corrimiento en estos exponentes, y tenemos la expresión de f de z para puntos en una vecindad suficientemente pequeña del punto z0. Pero fíjense que esto nos está diciendo que la parte principal de la función f es finita en una vecindad de z0. Entonces, como consecuencia de la unicidad de la serie de Laurent, pues ya encontramos la serie de Laurent de la función f de z para cualquier z que estemos dando en esta vecindad B y que no coincida con el punto z0. Entonces, los polos sí se van infinito, pero no se van a lo salvaje. Se van lo suficientemente decente para que podamos controlar su comportamiento en una vecindad del punto z0. Y si nuestra función f tiene parte principal finita, como consecuencia del lema de Abel, pues va a haber algún entero que va a ser n, tal que z menos z0 a la n por f de z es una función holomorfa en la bola con centro en z0 y radio r. Es decir, el punto z0 es un polo de f de z. Entonces, nuestra función meromorfa, si lo ponía en C, pues ahora la puedo pensar en C infinito, como una función holomorfa ya no en C, sino en C infinito. Y preguntarme, oye, ¿quién es la imagen inversa del punto al infinito? Pues la pregunta es sencilla y muy natural, qué bueno que la hicieron. Lo que sucede es que la imagen inversa del punto al infinito, pues son todos los puntos que van a dar al infinito. Y todos los puntos que van a dar al infinito bajo una función meromorfa son precisamente los polos de la función. ¿Ok? Y además el conjunto de polos es un conjunto discreto. Ya que en la parte anterior para demostrar esto, tuvimos que usar la existencia de determinadas series. Entonces, si se nos anulara, pues la serie, por principio de la identidad, la serie debería ser idénticamente nula. Muy bien. Siguiente teorema. Bueno, supongamos que tenemos una función que es holomorfa en un conjunto abierto, salvo quizá en un punto z0. Los siguientes enunciados son equivalentes. F de z por z menos z0 a la n para algún n suficientemente grande resulta ser una función acotada en una vecindad del punto z0. Segunda parte. F es cociente de funciones holomorfas donde el denominador es un binomio a la potencia n. Propiedad número 3.
podemos encontrar una vecindad abierta de omega alrededor del punto z0 y una función que sea holomorfa salvo el punto z0 con un cero de orden n en z0, de manera que la función f es el recíproco, es el inverso multiplicativo de la función h. Y finalmente, nuestra última condición, pues es decir que f tiene un polo en el punto z0. Es decir, que entre más nos acerquemos al punto cero, más va a estar creciendo nuestra función en módulo. ¿Cómo mostramos esto? Entonces vamos a demostrar que la primera condición implica la segunda a la tercera a la cuarta y la cuarta a la primera. O sea, vamos a hacer un ciclo. Entonces, supongamos nuestra hipótesis que podemos encontrar el entero positivo n, tal que z menos z0 a la n por f de z es acotada en una vecindad del punto z0. Bueno, pero f no era holomorfa en z0 y cuando nos dicen que esto es acotado, pues ¿qué significa? Pues significa que el límite cuando z tiende a z0 de esta función existe, pero si ese límite existe, significa que esta función, por el teorema de extensión de Riemann, tiene una singularidad removible en el punto z0. ¿Y qué significa que tenga una singularidad removible? Que podemos encontrar a una función que sea holomorfa en una vecindad del punto z0, incluyendo el punto z0. Entonces vamos a llamar a esta función g. Entonces g de z es z menos z0 por f de z para cualquier z distinto de z0, y g evaluado en el punto z0 no es 0. Entonces esto es lo que significa esta parte de aquí, de acuerdo con el teorema de extensión de Riemann. Pero ¿eso qué significa? Pues significa, aquí me comí un n, significa que nuestra función f de z es g de z sobre z menos z0 elevado a la potencia n. De aquí, esta n me la comí, esa n debe ir aquí. Muy bien, qué bueno que se fijaron. Ok, 2 implica 3. Supongamos que existe una función holomorfa g que no se anula en el punto z0 y tal que f de z es el cociente de la función g por z menos z0 elevado a la potencia n, siempre y cuando z esté en el conjunto omega y sea distinto de z0. ¿Qué sabemos? Sabemos que los ceros de una función holomorfa no idénticamente nula son aislados. Muy bien. Como son aislados y g no se anula en z0, pues podemos de nuevo encontrar toda una vecindad abierta del punto z0, tal que la función g no se anule en esta vecindad. Así pues, tenemos que la función z menos z0 elevado a la n sobre g de z, que no se anula en esta vecindad, es holomorfa en esta vecindad, porque recuérdense que cociente de funciones es holomorfo siempre y cuando el denominador no se anule. Entonces, si restringimos tomar los valores de z a esta vecindad, pues tenemos que esta función, al ser cociente de funciones holomorfas, es holomorfa en esta vecindad u. Y esto pasa siempre y cuando z sea distinto de 0. Pero no solo eso, nos están diciendo que la función h de z, al ser este cociente, tiene un cero de orden n en el punto z0 y el recíproco de la función h de z, que es f de z, si el punto está en esta vecindad u, pero no coincide con el punto z0. Y con eso demostramos el inciso 3 que nos pedía caracterizar como un cociente a nuestra función. Por otra parte, si podemos encontrar una vecindad abierta de nuestro conjunto y z0 una función holomorfa no nula en
una vecindad de Z0 que vamos a tener. Pues vamos a tener que si H tiene un 0 de orden n y nos fijamos en su recíproco, pues entonces ahora esta viene para acá y sucede que la función h de z, por tener un 0 de orden, aquí fue n mayúscula, aquí debería ser n mayúscula, se podría escribir en esta forma, aquí sería n mayúscula, con phi evaluado en z0, distinto de 0. Pero si eso pasa, el límite cuando n tiende a infinito de la función f de z va a coincidir con el límite cuando z tiende a z0, pero no coincide con z0, de esta función en z0. Aquí sí puse bien el índice. Aquí hicimos el 1 sobre el módulo del producto, que es el producto de los módulos. Aquí está. Y esto, bueno, cuando existe el límite de un producto, es el producto de los límites. Pero cuando z tiende a z0, 1 sobre phi de z tiende a 1 sobre phi de z0. Y nos queda ahora este límite. Pero como z0 es un plus de este cociente de orden n, pues tenemos que 1 sobre el módulo de h de z se va a infinito. Pero este era precisamente analizar la función f de z. Finalmente, para cerrar nuestro ciclo, supongamos que nuestra función es acotada en una vecindad del punto z0. Supongamos que nuestra función no es acotada, sino que se va a infinito en una vecindad del punto z0. Entonces, ¿qué significa? Que el límite cuando z tiende a z0 del módulo de f de z sea infinito. Pues significa que siempre que esté suficientemente cerca del punto z0, el módulo de f de z va a ser tan grande como desde eso, ¿ok? Pues para toda m positiva, esto pasa. Entonces vamos a rebasar cualquier cota o cualquier meta que nos pongamos. Pero si esto pasa, tenemos que el límite cuando z tiende a z0 de 1 sobre el módulo de f de z es menor o igual que el límite cuando z tiende a z0 de 1 sobre el módulo de m. Siempre que z esté suficientemente cerca de z0. Pero ahora, ¿qué está pasando aquí? Como estamos diciendo que nos estamos acercando al punto al infinito, entonces m cada vez crece más. Y entonces cuando hacen 1 entre m, y m la hacen que crezca arbitrariamente, ese cociente se va a 0. Por lo tanto, este de aquí se va a 0. Y por lo tanto, esta función, 1 sobre f de z, está acotada en una vecindad de f de z, como consecuencia del teorema de extensión de Riemann, que son de los que vimos en la primera sesión. El límite cuando z tiende a z0 de 1 sobre f de z igual a 0 y f holomorfa fuera del punto z0, nos dice que 1 entre f de z tiene una singularidad removible en el punto z0. Entonces, si consideramos la función g de z como 1 entre f de z para z distinto de z0 y z y 0, y si z es igual a z0, tenemos que esta función es holomorfa fuera de z0 y continua en z0. Entonces, por los teoremas que vimos la vez pasada, teorema de Morera, tenemos que nuestra función g de z es holomorfa en la vecindad u, en una vecindad u del punto z0. Y como z0 es un 0 de g de z, pues es un 0 de algún orden. Entonces llamamos n al orden del 0. Entonces tenemos que g de z se escribe como z menos z0 a la n por una función psi de z. En otras palabras, f de z por z menos z0 a la n es 1 sobre psi de z, donde esta función es holomorfa en una vecindad de z0, y si es holomorfa, pues en particular es acotada. Con lo que terminamos nuestro ciclo de caracterizaciones de los polos. Entonces,
Ok. Vamos a considerar un conjunto abierto conexo y una función meromorfa, bueno, no idénticamente nula. Consideramos Z0 en omega y consideramos la expansión en serie de Laurent. Entonces vamos a denotar el orden de f en el punto Z0 como el mínimo de los enteros tal que Cn es distinta de 0. Y si tomamos la función idénticamente 0 en el punto Z0, pues definimos el orden como infinito. ¿Ok? Entonces, bueno, entonces ya nos estaríamos fijando en el más chiquito de todos los órdenes. Bueno, y entonces, ¿cuándo vamos a tener un polo? Pues cuando ese punto Z0 tenga orden negativo, y en este caso el recíproco tiene un 0, cuyo orden es el negativo de este. Vamos a tener que la función es holomorfa si el orden en Z0 es mayor o igual que 0 y tiene un 0 en Z0 si su orden es positiva. Si no se anula en Z0, pues va a ser orden 0. Entonces, f es holomorfa en Z0 si solamente si el orden de la función es mayor o igual que 0. F es holomorfa en Z0 y f en Z0 es distinto de 0, como mencioné hace un momento, si solo si el orden de la función es 0. Además, el orden del producto es igual a la suma de los órdenes, de manera similar a como cuando teníamos que el grado del producto de polinomios es la suma de los grados. Esta pues también nos está dando una graduación, esta función, pero para funciones meromorfas. Entonces ya tenemos que el orden del producto en un punto Z0 es la suma de los órdenes. Y el orden de la suma es mayor o igual que el mínimo de los órdenes de cada uno. Y si multiplicamos un escalar no nulo por una función, el orden de este producto coincide con el orden de la función. Y finalmente, si el orden de f no coincide con el orden de g, el orden de la suma es igual al mínimo de los órdenes entre f y g. Entonces, como siempre, esto es similar al caso de polinomios o de cocientes de polinomios, y en realidad ahí es donde vamos a tomar nuestra próxima sesión, nuestros primeros ejemplos. Consideremos una función meromorfa en un conjunto abierto del plano complejo y un punto en este conjunto. Vamos a decir que el polo es simple si tiene orden -1. Vamos a decir que el 0 es simple si tiene orden 1. Vamos a decir que tenemos un 0 de orden k, bueno, si nuestra función es holomorfa en una vecindad de Z0 y el orden del 0 es precisamente k. Y vamos a decir que tenemos un polo de orden menos k, con k. Si el orden de f en Z0 es menos k, decimos que tenemos un polo de orden k, es decir, nuestra función cerca de Z0 es de la forma 1 sobre z menos Z0 a la k por una función holomorfa. Bueno, y entonces, por todo lo visto anteriormente, ya que ya clasificamos al fin nuestras singularidades removibles y nuestros polos, pues tenemos que una singularidad es esencial si la expansión en serie de Laurent tiene parte principal infinita, o sea, hay una infinidad de enteros n negativos con Cn distintos de 0. Bueno, como no es removible, los valores del módulo de f cerca de Z0 no están acotados y tampoco existe límite cuando z tiende a Z0 del módulo de f de z. Entonces, pero si no están acotados y no se van infinito, significa que pueden estar vagando a lo largo del plano complejo.